Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes en Tucson, buenas noches en Cortázar, Guanajuato. ¿Cómo están todos bien? ¿No les ha afectado el calor todavía? Anda un polvo ahí que se mete en la nariz. Es un polvo en el desierto y causa alergias. Y es lo que traigo. Estamos tratando de sacarlo, así es que si de repente sienten como que quiere salir, es la tos. Pero ahí está. Este no es que te da gripa, ni te da calentura, ni te da dolor de cabeza, nada más es la tos y moco y moco y moco. Es necesario para que salgan todos los... Imagínate todo lo que me he comido durante toda mi vida, todo el polvadrón que me he tomado, pues tiene que salir. El cuerpo se tiene que como limpiar, ¿no? O sea, automáticamente tiene que hacer eso, salirse. Así yo lo pienso, porque ¿de dónde sale tanto moco? Pues primero te lo comiste y luego hay que sacarlo. Así es que ahí estamos. Bueno, estamos estudiando el libro de Efesios capítulo 3, vamos a leer ahí el versículo del 17 al 19. Efesios 3, del 17 al 19. Nada más para que vean cómo los niños ponen mucha atención. El domingo mi nieto le dijo a su mamá que si estaba enojado cuando estaba predicando. Dijo, ¿qué tiene mi tata? He's yelling. He's mad. Ya no hay que pensar que se dan cuenta de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice Efesios 3, del 17 al 19. Vean esta escritura, por favor, hermanos, que es muy interesante, sobre el tema, el gran tema de nuestro propósito como creyentes, como seres que creemos en Dios. Dice la palabra de Dios, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Así rápidamente, yo una vez decía que si el ser humano le diera a Dios 5 minutos diarios, o sea, imagínate que toda la humanidad le diera a Dios un tiempo de 5 minutos diarios escuchando su palabra, el mundo sería diferente, las cosas cambiarían, pero la gente no quiere escuchar a Dios, y muchos a veces estudiamos bien poquito, entonces ¿cómo Dios puede habitar en tu corazón? ¿Cómo vas a poder entender lo grande, lo alto, lo profundo, lo inmenso que Dios te quiere dar? Así rápidamente, así para que te des una idea, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué promesa Dios le da a Abraham? O sea, Dios llama a Abraham, le dice, ¿sabes qué, Abraham? Así rápidamente de las promesas que le dice, por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones. O sea, imagínate tú como padre de familia que te diga Dios, ¿sabes qué? A causa de tu fe voy a bendecir a todos tus descendientes. A todos tus hijos van a ser benditos por tu fe, mujer, por tu fe, hombre. ¿Qué otra cosa le dijo Dios a Abraham? También le dijo, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán bendecidos. O sea, imagínate en ese momento Abraham, wow, o sea, nada más porque creyó en Dios, nada más porque tuvo fe en Dios y se movió de lo que él dijo. Todo lo que Dios le dio a Abraham, Abraham miró cosas mucho más grandes. Más adelante su descendencia fue contada como las estrellas. Y inclusive le llamó amigo de Dios. O sea, ¿cómo podemos entender eso? O sea, ¿cómo podemos analizar que cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham lo sacrificó en su mente porque sabemos que no lo hizo físicamente, ¿no? Dios le dijo ya a Abraham, un ángel, Dios ha aprobado tu fe y te llamará amigo de Dios. O sea, yo sé que si al momento alguien dice amigo de Dios, como que pues, a lo mejor no es tan importante a una persona que apenas va estudiando, pero ya más adelante, ser amigo de Dios, wow, ser amigo del ser más poderoso, más omnipotente. La otra vez le hice una pregunta a mi hermano, allá en el DF, que como está estudiando con nosotros, le preguntó que quién inventó a Dios, o sea, que quién hizo a Dios. Le dije, es que esa pregunta es absurda porque
Nadie puede saber quién, porque Dios es lo máximo, es lo omnipotente, lo omnisciente, lo todopoderoso. Más allá de Él, ¿quién puede saber? Más allá de Él, ¿quién puede saber? Nadie puede decir quién inventó a Dios, porque Dios es todo. Cuando Moisés le pregunta, oye, ¿tú quieres que yo vaya a ver al faraón, verdad? Y le diga que dejes ir a tu pueblo. Y cuando él me pregunte quién eres, ¿qué le digo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés, verdad? ¿No te acuerdas? Le dijo, I am who I am. Yo soy el que soy. Y punto. No averigües más, nomás yo soy el que soy. Es Dios. Entonces nadie puede decir quién inventó a Dios. Nadie puede decir eso. Y donde la Biblia calla, nosotros callamos. Y donde la Biblia habla, nosotros debemos de hablar. No puedo hablar más allá de lo que está escrito. De hecho, si tú hablas más allá de lo que está escrito, mira lo que pasa. Primera de Timoteo 6. Si a mí se me ocurre hablar más de lo que está escrito, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 4. Primera de Timoteo capítulo 6, del 3 al 4 dice así. Si alguno, Primera de Timoteo 6, del 3 al 4, dice, si alguno enseña otra cosa, ¿ves? Primera de Timoteo 6, del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Estas personas empezaron a hablar más cosas de lo que está escrito, creyendo que ellos saben mucho y que ellos entienden, y empezaron a usar la palabra de Dios para hacerse ricos de dinero. Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Igual si también alguien empieza a decir que él sabe quién inventó a Dios y cosas así, esa persona se le está botando la cabeza, se está envaneciendo, nada sabe. Entonces, aquí lo importante que estamos estudiando es el poder ver que Dios quiere enseñarnos cosas grandísimas, cosas que no comprendemos. Pero lo primero que tenemos que comprender es que debemos de tener a Cristo en nuestra mente y debemos estar arraigados con el propósito de alcanzar el amor de Dios. Ese es el propósito que ahorita vamos a estudiar. Carajo, qué feo está esa. Bueno, qué bueno, esperemos para comprender este gran amor del Padre. Qué tan grande y qué tan alto, qué tan profundo y qué tan ancho es de conocer el amor de Dios. Se necesita, hermanos, se necesita desearlo, se necesita quererlo, entenderlo. Pero acuérdense que el amor de Dios es todo lo contrario, y yo siempre lo voy a decir, al amor o a la pasión humana. Los hombres quieren sustituirlo de muchas maneras, quieren cambiarlo, quieren hacer del amor de Dios negocio, del amor de Dios quieren hacer mucha publicidad, pero no es el amor de Dios. El amor de Dios es sacrificio, es todo lo contrario a nuestras pasiones y deseos carnales, es todo lo contrario. Pero ¿cómo empezamos a buscar ese amor? Vamos a Mateo 6:33, por favor. Mateo 6:33. Acuérdense, esta escritura que le vamos a leer, para mí fue muy importante, porque es cuando uno empieza la búsqueda de encontrar a este Dios, que es en una sola palabra. Cuando decimos, ¿qué es Dios en una sola palabra? Él dice que en 1 de Juan, que Dios es amor. Entonces, cuando empezamos a buscar a ese Dios misericordioso, ese Dios compasivo, que nos ayude a entender muchas cosas, dijo esto él, en Mateo 6:33, ¿qué dijo? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, ¿verdad? Y todo lo demás será ¿qué?
Yo cuando oigo una persona religiosa y hace la oración, que como la oración que hizo Jesucristo como un ejemplo, que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Si un religioso hace esa oración así, venga tu reino, inmediatamente mi mente dice, esta persona no ha entendido o no ha encontrado el reino de Dios, ¿verdad? O sea, si una persona dice, venga tu reino, pues todavía para él no le ha llegado el reino, no lo ha encontrado, pero el reino ya llegó. Cuando busca, dice, busca primeramente el reino de Dios, hay varias escrituras que pudieran mencionar acerca de esto. Jesucristo dijo, cuando le preguntaron que cuándo iba a ser el fin del mundo, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo, Señor? Dijo, no os engañéis porque vendrán muchos en mi nombre. Van a venir muchos en mi nombre y van a engañar a muchos. Y si es posible, también a los escogidos va a engañar. Cuando Jesús decía, vendrán muchos en mi nombre, está diciendo, van a venir muchos reinos, ¿verdad? Que va a haber hombres que van a decir que vienen en el nombre de Cristo. Entonces, cuando uno empieza a buscar la iglesia o el reino de Dios, se encuentra con diferentes doctrinas, pero pues no me suena lógico lo que dicen. El hermano que me enseñó el Evangelio, él dice que él se bautizó 5 veces. Él fue a muchas iglesias, pero no encontraba él el propósito. Hay personas que dicen, oye, pues tú qué andas buscando, que te brincas de aquí para allá. Y me preguntan, no, es muy bueno cuando la gente anda buscando. El diablo no quiere que busques. El diablo no quiere que redargullas, que investigues, él no quiere. Él quiere que donde ya te pongas, aquí quédate, sí, aquí está bien, no te muevas. Pero cuando uno empieza a buscar, hermanos, el reino, buscas a Dios, entonces vas a encontrar su reino, que es y su justicia perfecta, ¿cuál es, hermana? El Evangelio. Porque la justicia perfecta que Dios hizo al hombre vino por causa del Evangelio. Entonces, cuando yo entendí bien esas cosas, la justicia de Dios que vino por el Evangelio y el reino que es la iglesia, todo lo demás, ¿qué? Es añadido, y es añadido. Y abundantemente, ¿eh? No nomás así poquito, ¿no? Te das hasta por las orejas, nos da Dios las bendiciones, tanto materiales como espirituales. Vamos también a Lucas capítulo 11, Lucas 11, del 9 al 13. Lucas capítulo 11, del 9 al 13. Capítulo 11. Dice, y yo os digo, Lucas 11, 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo les pide pan, le darán una piedra? O si pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente? O si les pide un huevo, les dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Observan lo que dice Jesucristo aquí, hermanos. Porque todo aquel que pide, recibe. Pero a Dios hay que saber cómo le vas a pedir. ¿Sí? Hay que saber cómo le vamos a pedir a Dios. Nuestro Señor dice que Él sabe, Él dio un ejemplo de lo que es la vida, lo que es la comida. Dijo, miren, los pájaros no trabajan y vuestro Padre Celestial los alimenta. Los lirios de todos sus colores, ni el hombre más rico se ha vestido como uno de ellos. ¿Qué no hará con sus hijos, hombres de poca fe? Dice, Dios ya sabe que tienen estas necesidades. Eso déjaselos a los gentiles, ¿verdad? Eso déjale a aquellos que no tienen a Dios, pero Dios ya sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas. Entonces, me aparto de eso y digo, bueno, pues Él ya sabe que yo necesito comer, ¿no? Eso ya sé. Si ahorita no le hace, Él ya sabe. Si de repente viene una crisis y no hay dinero, no le hace, Él ya sabe lo que necesito. Por ejemplo, a Elías venía en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la depresión, Elías venía y le traía un pedazo de pan a través de un cuervo. Y luego la mandó con una viuda y la viuda tenía, harina y aceite y nunca se le acabó. Siempre ahí estaba, ¿no? Y es la verdad, siempre Dios. Entonces, ¿qué le pido a Dios? ¿Qué le pidió Salomón? ¿Qué fue lo que alegró Dios cuando el rey Salomón le pidió? ¿Qué le pidió Dios? Sabiduría.
Entonces, si aquí está hablando Dios, Dios no está diciendo que le pidas cosas materiales, porque Él ya sabe que Él le pide, busca y hallarás, llama y se os abrirá. Él está dando las cosas que valen la pena, como las que vienen a través del Espíritu Santo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando yo entiendo eso, Él dice, todo lo que tú necesitas. El versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, cuando tú te pones a pensar que Dios me va a dar el Espíritu Santo, estamos hablando de primer fruto, que es amor. ¿Sale? O sea, si Dios me da su Espíritu, es porque tiene que haber una reacción en el creyente. Tiene que haber algo, un fruto que es del Espíritu Santo. Ahí está lo primero. Por eso dije, arraigados y cimentados en el amor. Vamos ahora también, vamos a la otra, Jeremías 29. Jeremías 29 también, del 11 al 13. Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, del 11 al 13. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está, otra escritura sobre dónde empieza todo. Si una persona está allá afuera, ¿verdad?, en el mundo, y empieza a buscar a Dios de todo corazón, sinceramente y honestamente, Dios lo va a escuchar. Dios le va a dar lo que Él necesita. Y otra vez, ¿qué es lo que necesitamos? El Espíritu. Lo demás viene solo. Lo demás viene solo y en abundancia, ¿no? Entonces, hay otra escritura que necesitamos saber. Pedir, pero buscarlo de todo vuestro, ¿qué? Corazón y de todo vuestro anhelo. Ok, vamos a otra. Salmos 34. Salmos 34, 8. Salmos 34, el versículo 8. Dice: gustad y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ahí está. Gustar y ver qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ahora, es importante también explicar eso. Hemos leído varias veces que cuando uno se acerca a Dios, la Biblia dice claramente, no voy a ir a la Escritura, pero la Biblia dice claramente que Dios a todo aquel que recibe lo disciplina, lo azota como a hijo, a todo aquel que recibe. Entonces te empieza a decir, si soportáis la disciplina, si soportamos la disciplina, entonces Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué padre es aquel qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Después dice en Hebreos 12, 11, es cierto que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Allí en la disciplina es donde muchos, cuando empezamos en la disciplina como niños, ahí es donde muchos no queremos esa disciplina. Yo he visto muchas personas que se bautizan muy contentos, pero cuando empieza la disciplina, la obediencia a seguir las pisadas de Cristo, hasta ahí llegué yo. A lo mejor estaban como yo cuando andaba buscando a Dios, yo pensaba que al encontrar a Dios pues iba a ser el mismo, porque yo era bohemio de afición, les he dicho. ¿Sabes qué es un bohemio de afición, hermano? El que anda en la pura parranda, exactamente. Pura música de bohemio y acá. Entonces me gustaba mucho y yo dije, bueno, pues cuando encuentre a Dios, me imagino que voy a seguir siendo lo mismo. O sea, no pensé que iba a haber un cambio. Pero cuando me topo con Dios me dice, no, ese no es el camino, mi hermano. Y pues mi carne empezó a rebelarse y ¿sabes qué? Pues no me gusta. Y no me gusta, y no me gusta. Pero, ¿qué hacemos? Cuando tienes la fe, al principio no hay una alegría. Vienes hasta enojado a la iglesia, molesto, hermana. Llegamos peleados, pero ya la palabra nos disciplinaba. Parecía que el sermón me lo habían echado todo a mí. Oye, pues parece que mi esposa le habló y le dijo todos mis problemas. Y no, es que lo que pasa es que cuando uno anda mal, pues todo el sermón nos cae, nos viene enterito, ¿no? Pero cuando se ejerce esa disciplina, entonces viene un gozo apacible. Es lo que dice aquí el Salmo. No dice que sea de un niño. El niño carnal no gusta, no ve que es bueno, no ve.
El niño en la carne lo que quiere es su chupón, quiere su chupirul, quiere pelear con el otro. Vean a los niños. Observa a los niños cuando se acerca un niño de 3 años con otra de 2, no quieren ni verse. Llega la puerta niña de Fernando ahí con el Camilito a saludarlo y Camilito le voltea la espalda luego así. Esa es la actitud de los niños. Pero personas como nosotros que seamos así, pues también hay. También hay, ¿verdad? Llega un hermano y te voltean la cara así. ¿Sabe? A ver, se enojó, no sé qué traerá. Digo, pues no, pobrecito, a lo mejor está enojado. Pero es porque no han visto ese gozo. No hemos visto esa alegría, esa confianza que tiene uno en Dios. ¿Okay? Vamos ahora también a Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Éxodo 23 y el versículo 25. Dice así: Mas a Jehová vuestro Dios sirvieres, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahí está otra muy buena escritura sobre el tema de entender qué tan grande es el amor de Dios. Cuando una persona entiende y tiene esa fe grande, nunca Dios lo dejará, nunca lo abandonará, ¿verdad? Así lo dice. Si servimos a Dios, ¿verdad? Si servimos a Dios, Él siempre bendecirá nuestro hogar, nuestro pan, nuestra vida. Así lo promete y así es, nada más que, como digo, no todos somos de fe. Vamos a Filipenses 4:19 también. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, brother. No se vayan a dormir, no se vayan a dormir, por favor, ahorita. Está muy rico el aire acondicionado, pero no se duerman. Voy a estar chequeándolos a todos, Al principio el Ruli también de repente digo que cierra los ojos. Filipenses 4:19 dice así. Dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, estas escrituras que les estoy mencionando es nada más para que vean qué tan importante es el entender que Dios no te va a abandonar nunca, nunca te va a abandonar. Para que si de repente pasa algo no entremos en pánico, que siempre Dios te cuidará, especialmente si has estado siempre sirviendo a Dios. Él nunca se va a olvidar de lo que hacemos en su obra, así lo dice y así está escrito. Bueno, Dios Padre estuvo dispuesto a darnos todas estas cosas, y la más importante de todas, enviar a su Hijo para que fuera crucificado en aquel día, para que nosotros aquí podamos ver su amor, su perdón, su misericordia, y darnos a dar esta gran bendición que nosotros muchas veces, a veces la rechazamos, pero yo sé que el Hijo de Dios no. El que siempre la va a rechazar es el hombre carnal, por su altivez, por su orgullo, su egoísmo. Siempre va a haber problemas. Me habló le voy a decir un estudiante de ahí, que los miércoles que estudiamos con las personas, uno de ellos está en México, en el DF, y es un hombre, parece que suena como de mayor edad, ser como de mi edad, y me habló, me dijo: mira, yo no sé lo que ustedes hacen está muy bien, yo nunca había oído estas palabras que estoy oyendo, tengo un problema con mi hijo, tengo muchos problemas, dijo, y yo sé que necesito ayuda, y yo sé que ustedes lo que hacen está bien. Y me empezó a platicar su historia, diciendo que él tenía mucho tiempo que estaba alejado del vicio, ¿verdad? Que pareciera como si me está entendiendo que era un hombre ejemplar, y que hace unas semanas cayó en una buena borrachera, ¿no? Y se siente muy avergonzado, que ya no lo quiere hacer, que es difícil porque esas cosas están en la carne. Cuando no servimos a Dios, cuando no tenemos temor de su palabra, así pueden durar muchos años sin que hagan nada, pero ahí está el mal, ahí está.
Un hombre puede decir, no, yo soy fiel a mi esposa por 20, 30, 40, pero a los 40 se acabó la fidelidad. ¿Pero por qué? Porque ahí está el mal. ¿Qué dijo Pablo? Yo sé que en mí no hay bien. Esto en mi carne, no mora el bien. Entonces vivimos como en una especie de, somos trampas. Solito nos atrampamos, ¿no? Por eso es importante que no rechacemos este amor y su misericordia. Su poder está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Su poder siempre nos va a ayudar. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Cuando digo que su poder siempre nos va a ayudar. ¿De qué estoy hablando? El Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Acuérdense que estoy relacionando el Espíritu con este amor que Dios nos ofrece. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7, si alguien lo tiene ahí y lo quiere leer, quiere participar. Ahí está. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Un espíritu de dominio propio y de amor y dominio propio. Y poder y dominio propio. Ahora, yo sé y se los digo, cuando lo recibimos, muchas veces lo ignoramos, no lo acudimos, no le pedimos y empezamos a hacer las cosas nosotros solos. Se los digo por experiencia. Oh, ya me bauticé, ya recibí el Espíritu Santo de Dios, sí, pero créanmelo, cuando empezamos lo hacemos a un lado. Venimos nosotros a la iglesia, somos nosotros los que estamos haciendo todo estamos haciendo nosotros. Pero de repente, ¡pum!, viene un cachetadón. Algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Y le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Pues tú estás haciendo todo solo. Nunca he visto que me pidas, nunca acudes a mí, nunca me llamas. Entras a las tentaciones, me haces un lado, te dedicas más a tus cosas del mundo. ¿Cuándo me estás llamando? ¿Cuándo me estás pidiendo ayuda? Y cuando vienen los problemas, entonces ahora sí, Señor, ¿por qué? Pues, pero si tú entiendes esto, que Dios te dio un espíritu de amor, de dominio propio, pues yo siempre he dicho que la madurez no depende del que corre ni del que quiera, depende de Dios y de la persona. Acuérdense que están 4 tipos de terrenos. Uno oyó la palabra y inmediatamente cayó en buena tierra y produjo a 100, a 150 al 1 por 1. Yo lo he visto, hermano. Yo he visto personas en la iglesia que se bautizan y luego se conectan. Luego quieren trabajar, quieren ayudar, quieren predicar. Luego entienden el propósito de la iglesia. Pero también he visto otros que se bautizan como si entraran a un Swamir o a un club social. Pero con la esperanza de que, bueno, vienen a ver a qué horas, ¡pum!, nos hace clic la cabeza y decimos, wow, no le estoy pidiendo a Dios nada. No estoy invocando nada en mi vida, no le estoy pidiendo sabiduría, no le impido, no le estoy pidiendo absolutamente nada. Y si hay una cosa que Dios va a hacer, no se va a meter si no le pides. Si tú no le pides a Dios en hacer lo correcto y no lo oras, Señor, ayúdame, Él no va a interceder ni se va a meter. Es como los jóvenes que se quieren casar y dicen, es que ando buscando a la mujer perfecta. Bueno, la mujer ideal, dicen. Es que estoy buscando a la mujer ideal. Qué payasada la tuya, la mujer ideal. Y él ya también esperando al hombre ideal, ¿no? No existe la mujer ideal ni el hombre ideal. Y el otro, pues, voy a esperar hasta que Dios me ponga una mujer. Pues si Dios no se va a casar, eres tú el que te vas a casar. Voltea, hay muchas princesas. ¿Cuál quieres? La que tú quieras, agárrala. La que sea va a brincar. Con la que sea vas a tener problemas. Nada más que nosotros pensamos, decimos, ay, si hubiera casado con aquella, a lo mejor no hubiera tenido tantos problemas que con esta. No, hombre, hubiera estado peor, yo creo, nada más que no te das cuenta de lo que estás diciendo. Pero cuando tú le pides a Dios, por ejemplo, estamos hablando del caso del matrimonio, Señor, ayúdame a amar, a comprender mi relación, que ahora tengo que luchar por ella. Él va a interceder para ayudarte. Pero si no le pides, no va a funcionar. ¿No? Si no me pides, pues tú hazlo tú solo. Pero ahí está, Dios nos dio el Espíritu. Vamos a Romanos 8, 26 al 27. Y ahí sí quiero que me lo expliquen ustedes.
Romanos 8, 26 al 27. Si alguien trae una Halls, ahí se la encargo, ¿no? Que sea Halls, porque creo que hay muchas que no funcionan. Romanos 8, 26 al 27. Esa no funciona. Debe ser así que tenga un poquito dulce. Romano Halls iba a decir. Romanos 8, del 26 al 27. Si alguien la quiere leer. Ahí está. A ver, hermanos, explíquenme una situación que pueda ayudarme a entender esta escritura. Una situación que les diga, hermano, esto me pasa. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos llenos de debilidades. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra humanidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? ¿Que no qué, perdón? Son gemidos que no se pueden expresar. Entonces dame un ejemplo. ¿Cómo es que el Espíritu intercede por nosotros? Luego, ¿un ejemplo, hermano? ¿Eh? ¿Nadie quiere confesarse hoy? No sabemos pedir y el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Bueno, yo voy a decir esto. Por ejemplo, yo le pido a Dios que me haga un hombre maduro. Señor, ya me haga un hombre maduro. Yo quiero ya ser un hombre pues completo, como dice la palabra de Dios. Y le pido en la noche, Señor, ayúdame a entregarme a ya. Pero el Espíritu puede decir, aún es tiempo. Porque si yo te doy todo, te olvidas de mí. Se te hace una cabezota como se le hizo al rey Saúl. O sea que el Espíritu Santo va a interceder, no sabemos cómo, pero Él va a orar porque Él conoce tu corazón, conoce tu pensamiento y puede decir, aún no es tiempo. Aún no es tiempo para que tú alcances. Dime, brother. ¿Sí? Que le quería que dijo, no, sí, algo así parecido. Porque así dice, que Él intercede con gemidos indecibles, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo dices que era, hermana? Sí, algo divino, que no sabemos cómo trabaja Dios en tu vida, porque Él es el que sabe más que tú. Tú nomás le pides. Todos los días le pedimos a Dios cosas, pero Dios no va a hacerlo si Él no ve el momento, la hora exacta cuando lo va a hacer. Quizás hay una parte donde que ahorita voy a entender lo que dijo una vez el hermano. Él decía que él tiene una debilidad muy grande, el hermano, y que nomás miraba esa debilidad y caía, la miraba y caía, y siempre le pedía a Dios que le ayudara, que le ayudara. Muchos años le pedía. Dice, hermano, después de 20 años, un día me levanté y miré las cosas de otro punto de vista. No sé qué miré esa mañana, algo diferente había cambiado en mi vida. Y es donde él nos estaba enseñando que ahí el Espíritu había obrado en su vida. Pero después de 20 años, imagínate, ¿hasta qué momento Dios obra? Los judíos 430 años pidiendo libertad. ¿Hasta cuándo Dios obró? Así es que con Dios podemos pedirle todos los días, pero el 27 te da la respuesta. ¿Qué dice el 27? Más el que escuadriña los corazones, el que escuadriña las mentes, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces ahí está otra vez ese Espíritu, ese amor
¿En qué momento voy a aprender a amar a mi pareja? ¿En qué momento voy a empezar a amar a la creación de Dios? Porque es importante que ese es el tema, de poder entender esto, de amar lo que no se debería de amar, hacer bien a los que no le deberíamos de hacer bien. Ese es el amor que es una locura para el hombre carnal, y muchos no lo vamos a lograr. Entonces, todo esto está por encima de todo entendimiento humano. El ser humano natural, al fin de esto, el poder observa ese galardón que Cristo vio, Moisés, Pablo y muchos más. Al fin de todo esto, con este poder que Jesucristo, Moisés, Pablo, ponían su mirada en ese galardón. Ponían sus ojos donde tenían que ponerlos. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Ahí está. Si podemos entender lo que dice estos versículos de Efesios, de poder entender lo ancho, lo profundo de Dios, ¿dónde tenemos que poner la mirada? En las cosas de arriba. Y eso es si haber resucitado con Cristo. Si tú obedeciste el Evangelio, eres un niño en Cristo, eres un joven en Cristo, eres un adulto en Cristo. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, ahí está para cada uno de nosotros, si queremos entender más de lo que Dios promete en su palabra. Y ese entendimiento es cada uno, es personal. O sea que muchos no lo vamos a ver, pero unos sí lo van a ver. Es importante. Vamos ahora a Efesios 3:20. Efesios 3:20 también. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es muy parecido, otra vez, este versículo como el que leímos, que el Espíritu intercede por nosotros. Aquel que es poderoso se refiere otra vez al Espíritu que está en ti para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Por ejemplo, yo así en mi mente, lo primero que me viene a mi mente es que, por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo tenía mucho trabajo los domingos. Trabajaba mucho los domingos y pues trabajaba el domingo porque el domingo era como una especie de overtime. Ya había cubrido mis 40 horas o me acababa más horas. Pero llegó un punto en mi vida donde me daba cuenta que estaba llegando tarde al servicio de adoración. Y dije, no, espérame, ¿qué es primero? ¿Qué es mi prioridad? Primero es Dios. Entonces, esta escritura nos enseña claramente que cuando uno pone a Dios primero, nos va a dar cosas en abundancia que ni nos imaginamos cómo Dios trabaja cuando ponemos a trabajar su poder, que actúa en nosotros. Ese poder es el Espíritu Santo. Mira, vete a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Perdón, es 4:5. Santiago 4:5. Fíjate lo que dice ahí. Dice, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu
que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, ¿qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? Que tiene un celo, nos anhela celosamente. Pero cuando una persona lee esta escritura, ¿verdad? La lee, ¿cómo la entiende? ¿Cómo la interpreta? El Espíritu que está en ti, que recibiste cuando te bautizaste, nos anhela celosamente. Él no quiere que andemos de adúlteros. Porque también hay adulterio espiritual. Cuando nosotros entendimos que fuimos comprados por un precio muy grande, Dios nos dio su Espíritu y ahora nos anhela celosamente. Y nosotros debemos de entender eso, que ese Espíritu que Dios te dio sabe todo lo que tú necesitas. Él entiende tus necesidades, Él sabe todo, y te va a dar mucho más cuando lo pones primero. Cuando eres guiado por Dios te va a dar mucho más cosas, tanto físicas y espirituales. Por eso es tan grande este versículo que muchas veces que seguir este camino no sabemos a veces nada, pero Él sabe cómo va a trabajar la cosa. No aprendemos nada con la sabiduría del hombre, solo confiar en Dios. Cuando el hombre confía, el Señor cambia todas las cosas. ¿Cómo? No sabemos, pero siempre es para lo mejor, como un ejemplo de lo que estoy hablando, pues la vida de José. José quizás no sabía lo que iba a pasar en su vida después de que sus hermanos lo vendieron. Él no sabía más que él fue llevado esclavo a Egipto, estuvo allí en la cárcel acusado, y cuando fue gobernador de todo Egipto y sus hermanos vinieron a pedirle alimento, José miró la mano de Dios. José miró qué tan poderoso fue Dios y cómo abundó esa gracia para con él de llegar a ser el gobernador de todo Egipto. Nada más él confiando en su Dios. Por eso, qué tan importante es para mí entender la vida de José en mi vida. Es un ejemplo muy, muy grande. El poder que actúa en los hijos de Dios es una fuerza muy grande que hace que las cosas cambien. Las cosas cambian cuando el hombre deja que Dios sea el que actúe en su vida. Las cosas cambian. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que toda la vida lo conocía a mi hermano. Yo era necio, él era neciesote. O sea, mi hermano, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, el hermano Mark venía y nos enseñaba la Biblia. Y le digo, carnal, vente, vamos a estudiar. Andábamos siempre pues tomando y todas esas cosas, ¿no? Y yo le invitaba a él, vente, vamos a estudiar la Biblia. Creo que esto es bueno para los dos. Yo apenas empezaba a estudiar la Biblia. Él duró 2 clases, 3, y un día estábamos en la edad mosaica, creo, y se paró así, muy molesto, y dijo, ¿a poco nomás ustedes? Nos quedamos así todos así como, ¿por qué dijo eso? Y se salió, y nunca más quiso estudiar. Hoy lo veo, todos sus hijos desparramados, solo, su señora lo dejó, lo abandonó todo ahí. Y las cosas cambiaron para él, pero para peor. Sí, se casó con una mujer muy buena, no la supo cuidar y se echó a perder todo. Porque yo sé que no había amor de Dios en él. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera pasado si yo también hubiera actuado como él? Las cosas no cambiaban. Uno puede llegar a este país y tener 3 casas, tener bastante dinero, pero eres un infeliz. Un verdadero pobre hombre infeliz y solo como un perrito. Es triste, pero hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué estoy hablando, hermanos? Que con esta fuerza que Dios nos da, que se le llama el poder de la fuerza, las cosas pueden cambiar en tu vida, porque Dios es el que va cambiando todo en tu vida. Te lleva así de la mano, así, mira. Eso es lo que quería hacer Dios con los judíos en el Antiguo Testamento. Le decían, el Señor de los ejércitos. Él decía, yo voy adelante de ustedes. Yo peleo por ustedes. Ustedes son mi pueblo amado, elegido por Dios. Denme la oportunidad de ir adelante. Yo peleo por ustedes. Yo gano las batallas por ustedes. Pero ¿qué hicieron los judíos? Lo echaron para atrás a Dios.
Se lo echaron para atrás y dijo, no, yo. Así muchos de nosotros agarramos el Espíritu Santo de Dios y lo aventamos para atrás. Y queremos hacer las cosas nosotros. Pues no va a trabajar ese poder. Necesitamos siempre acudir a Él. Tiene mucha fuerza, tiene gran poder, terminó con toda la fuerza maligna. ¿De quién estoy hablando? Este poder terminó con toda la fuerza maligna. ¿De quién estoy hablando, brother? ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo vino con ese poder, año 30-33, y se enfrentó a fuerzas malignas. Estas fuerzas malignas estaban en los hombres, acusándolo, gritándolo, insultándolo. Él los venció. Cambió completamente la humanidad después de la muerte de Cristo. Cambió, hermano, todo cambió. Es un parteaguas después de la muerte de Cristo, before and after. Todo cambió. Cristo había dado un golpe muy fuerte a Satanás, muy fuerte. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. En Primera de Pedro 4:17 dice así. No es cierto, Primera de Pedro 4 del 1 al 2. Es Primera de Pedro 4 del 1 al 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Observa estos dos versículos. Cristo padeció por nosotros en la carne. ¿Cómo padeció? ¿Cómo sufrió? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo pudo sufrir tantos ataques que Jesucristo tuvo en este mundo? Sufrió. Aprendió a callar porque estaba el poderoso con él. Entonces dice Dios, ahora ustedes que también tienen el espíritu, el poder, ármense de ese mismo pensamiento. Puesto que Cristo padeció en la carne, terminó con el pecado, terminó con la maldad, terminó con el engaño, terminó con lo malo. Entonces ahora Dios me está diciendo que con ese poder que Él me dio, también debo de terminar con el pecado. O sea, que el pecado no se enseñoríe de mí, que el pecado no me controle. ¿Sí me explico? El mal está en uno, pero que no me controle, que no me domine. Esa es una de las cosas tan importantes que hace el Espíritu Santo en tu vida. Ese es un poder que tú tienes. El hombre natural no lo tiene, por eso cae y cae y cae. Pero que tú caigas o que yo caigamos teniendo este poder, pues ahora sí que te puedo decir, ¿cómo quedamos? ¿Cómo se puede explicar que una persona tiene ahora ese espíritu, este poder, y que caigamos? Ayer estábamos estudiando un tema que se llamaba el destino de nuestras almas, ¿a dónde vamos? Y qué tan importante es querer entender esto. ¿A dónde voy a ir cuando yo me muera? ¿Cuál será mi destino eterno? Hay dos lugares. Está el infierno, donde van todas las personas que hacen lo malo, y está el descanso para los hijos de Dios. ¿Cuál es mi destino eterno? ¿Cómo cuidas tu alma? Dios te mandó el Espíritu Santo para que a través del Espíritu te ayude a tu alma a que se cuide tu alma. Porque tu alma es todo lo que tienes más importante. Lo más importante no es la familia, lo más importante no es las cosas materiales, lo más importante es tu alma. Es la que debes de cuidar, tu alma. Si cuidas tu alma, cuidas a los demás. Pero si tú no cuidas tu alma, tú solo destruyes a los demás. Es todo lo que estás haciendo, estás destruyendo a los demás. Cuida tu alma con este poder que Dios te dio, el Espíritu Santo. Entonces observa este versículo. Cristo padeció por nosotros en la carne. ¿Pero cómo lo hizo? Con el poder. También armados de ese mismo pensamiento. No le está diciendo al hombre natural, te está diciendo a ti y a mí que ya obedecimos el Evangelio. A los que ya tenemos el Espíritu, que te armes de ese mismo padecimiento. Que así como Cristo terminó
en el pecado, en la cruz, también yo debo de terminar con el engaño y el pecado que hay en mi carne. ¿Qué tan importante es confiar en el Espíritu Santo de Dios? Porque es una fuerza muy grande y esa fuerza es amor. Porque ¿sabes por qué lo haces, brother? ¿Sabes por qué tú te sacrificas? ¿Por qué quieres terminar con el mal? Por amor a los demás. Y si no, no me vengas a mí a decir que amas a alguien si no lo estás haciendo. No vengas a mí a decir, I love my mom, I love my brother, y tú no estás amándote a ti mismo. No estás luchando contra esta fuerza maligna. Pero te digo, tenemos un poder muy grande, que es el poder del Espíritu Santo. La siguiente semana vamos a hablar un poquito más de este poder que tenía Cristo, cómo venció a Satanás y cómo nosotros también debemos de poner siempre esa mirada en Cristo. Es nuestro ejemplo, todo el tiempo será nuestro ejemplo a seguir hasta que nos recoja Dios de este mundo, ¿no? Ahí les dejo esto, vamos a entonar un himno de invitación como siempre hacemos. Si una persona quiere hoy recibir ese poder, pues pase al frente mientras entonamos este himno de invitación.